A raíz de una clase a la que me invitara el CECIT, que llamé Acción Ética en el Encuentro Terapéutico, que un alumno proveniente de una ciudad latinoamericana me escribió, fue muy amable, él me dijo que me había escuchado, que no me conocía y quisiera poder volver a escuchar esta clase. Por lo tanto, esto está orientado a esa persona. La llamé acción ética en el encuentro terapéutico. ¿Qué es un encuentro psicoterapéutico? Terapeuta y consultante participan en una conversación que va emergiendo en la interacción. El protagonista principal es, sin lugar a duda, nuestro paciente. La psicoterapia implica la articulación de vínculos, lenguaje verbal y no verbal, silencios, proxémica, cosmovisiones, que se van desplegando en el encuentro como una dinámica relacional que está en constante movimiento. Es interesante lo que pasa en el encuentro psicoterapéutico. ¿Qué es lo que lo hace tan interesante a mis ojos? A mis ojos lo que lo hace tan interesante es que los psicoterapeutas, nos guste o no nos guste, de repente nos surgen ideas, porque la psiquis es muy sutil y es muy impredecible. No siempre es fácil tener una escucha activa que no derive en juicio o prescripción. A uno se le ocurre, esta relación de pareja no va a tener futuro, la culpa parece que no es toda de ella, se nos ocurren cosas. ¿Por qué nos pasa eso si sabemos que no debería de pasarnos? Porque la psicoterapia no es un fenómeno sencillo, yo diría que es inmensamente complejo. ¿Y qué lo vuelve complejo? Que la persona del terapeuta y el terapeuta no son separables. Eso lo decía Irving Yalom hace muchos años atrás. Por lo tanto, a pesar de que nosotros sabemos que la psiquis está orientada a entender a las personas y no a juzgar, no siempre eso nos resulta fácil. Ahora, ¿cómo se hace cuando nos surgen juicios o alguna emoción que no esperábamos que nos pasara? Ahí es donde la ética cobra un rol fundamental. De alguna manera es la forma que hemos tenido para poder entender, o más que entender, para poder hacernos cargo de que estamos ahí no para juzgar. Por lo tanto, la ética nos dice cómo debemos actuar. La ética es difícil. Desde la filosofía, la ética es una reflexión crítica sobre lo que es correcto e incorrecto. Tiene miles de variantes. Por otra parte está la moral, los valores y normas que una cultura considera correctos o incorrectos. Y por otra parte está la deontología. Se ha discutido mucho sobre la deontología, pero de alguna manera tiene que ver con las normas y deberes que regulan una profesión. En nuestro caso, el Colegio de Psicólogos ha sido el que ha mandado. La acción ética, entonces, cobra protagonismo. Ahora, la acción ética y lo que se dice o se ha teorizado sobre la ética son lo mismo. Les voy a contar de una paciente que fue atendida por una persona joven, muy joven, a quien yo en ocasiones superviso. Y esa psicóloga joven me dice: profe, atiendo pacientes que han cometido delitos graves y en un inicio eso me genera mucho rechazo. Suelo conocer el hecho de manera superficial y luego intento ignorarlo, un poco para poder conocer a la persona y no juzgarla, pero no siempre lo logro. Hace poco ingresó un hombre que había abusado de su madre. Lo relata con culpa y mucho llanto. Pero yo sentí asco y rechazo. Quise no verlo más, pero volvió a pedir hora y tendré que atenderlo. Eso me hizo darme cuenta de que me pasa algo parecido con otros casos.
Lo que he hecho es, hablo del delito en la primera sesión y luego, a medida que conozco a la persona, empiezo a ver otros aspectos de ella, como sus recursos, su vulnerabilidad, su preocupación, la misma pena en este caso. Y siento que el delito se me va olvidando durante la entrevista. A veces, en sesiones más avanzadas, me acuerdo y eso me asusta y me genera culpa. Me quedo atrapada entre pensar si es peligroso que yo ignore tanto este hecho, sobre todo considerando riesgos familias o niños que puedan estar involucrados, y al mismo tiempo sentir que desde el equipo o el sistema con el que trabajo se espera una mirada más castigadora, que no debería perder de vista el delito porque todo queda registrado. El encuadre institucional no lo olvida. Interesante lo que me dice esta joven psicóloga. Anderson y Gulishan en el año 1999 nos decía: a nosotros nos sostiene la suma de toda nuestra historia, nuestra cultura, nuestros dolores y nuestros valores. Nuestros sentires están a la base de lo que nosotros hacemos. Dan McAdams, desde la psicología narrativa, decía: nosotros construimos nuestra identidad desde nuestra socialización, como una historia que integra vivencias, emociones, experiencias y aprendizaje. Desde ahí actuamos. Las emociones están metidas. O Paul Ricoeur, que decía: nuestras acciones se inscriben en una identidad narrativa donde el sujeto se reconoce autor y responsable de su historia. Por lo tanto, no solo vivimos experiencias, las organizamos narrativamente de acuerdo a nuestra biografía y desde ahí quisiéramos o no quisiéramos, actuamos. Por lo tanto, las emociones del terapeuta no pueden ser desoídas. Nuestra socialización está siempre presente. ¿Para qué se hacen las cosas? ¿Qué emociones están permitidas? ¿Cómo se debería hacer? ¿Quiénes o quiénes lo deben hacer? ¿Dónde se hace? Y así sabemos que algo se hace de determinada manera. Aprendemos las normas y las reglas de nuestra sociedad. Para eso estaban nuestros padres. Y desde ahí interpretamos la tragedia que cargamos con las mochilas. De así se hacen las cosas. Hace muy poco estuve en un país, fui a almorzar y no habían tenedores. Y yo no sabía qué hacer. No sé comer con la mano. Y para el resto de los comensales eso era obvio. Las cosas se hacen como aprendimos a hacerlas. Ahora, todos cargamos con la mochila de cómo se hacen las cosas. Entonces, todos tenemos idea cómo se es padre, cómo se es familia, qué es la autoimagen, qué es ser madre, dónde se hace el sexo, qué es un diagnóstico psicológico, qué es la psique, etcétera, etcétera, o qué hacemos frente a la vejez. Son nuestras micronarrativas. Ahora, nuestras micronarrativas dan lugar a las percepciones prácticas moldeadas por esquemas internalizados a través de nuestra socialización. Eso lo advertía Paul Bourdieu en el año 1990. Pero tenemos una cosa compleja. Nuestra cultura está centrada en la falla. Somos expertos y expertas en ver el vaso vacío. Vemos lo que las personas no tienen en lugar de descubrir sus habilidades y recursos. Creemos que entendemos lo mismo porque hablamos el mismo idioma. Ahora eso está cambiando, afortunadamente, gracias a los migrantes. Damos explicaciones teóricas, muchas veces sin detenernos a entender el contexto. Creemos que hay una forma correcta de hacer terapia, olvidándonos que en el cara a cara solo puedo emerger como yo sé conversar y como yo entiendo que el otro conversa. Eso ha sido complejo, ¿por qué? Porque nuestra cultura, además de estar centrada en la falla, ha privilegiado la razón sobre la emoción. El protagonismo de la razón
y la ciencia nos ha llevado a buscar explicaciones a nuestros comportamientos. ¿Por qué? Porque la ambigüedad nos genera ansiedad. No aceptamos la incertidumbre. Ahora, para regular la ansiedad buscamos explicaciones, como si nombrar y entender algo redujera la angustia. Entonces me decía una paciente hace poco, yo tengo el síndrome del impostor. Y cuando yo le decía, ¿qué me quieres decir con eso? Me empezó a explicar lo que era el síndrome del impostor. Yo no entendía por qué estaba ahí. Las explicaciones nos dan idea de control, porque sentimos que si entendemos, podemos influir o cambiar. ¿Es así? Estamos atrapados en un mandato racionalista, que parte con Descartes, sigue con Leibniz y la revolución científica del siglo XVII. Por lo tanto, los planteamientos éticos han estado centrado su atención siempre en lo que es correcto e incorrecto hacer desde la lógica. Y los filósofos y cientistas sociales han descuidado la importancia y el papel del mundo emocional y de la inmediatez. ¿Qué hacía esta joven psicóloga trabajando en un COSAM y sintiendo rechazo y asco por su paciente? ¿Cómo lo hace? No qué debiera hacer. La pregunta es cómo lo hace mientras está haciendo terapia. Martin Heidegger decía, abrimos el mundo desde nuestro temple anímico. Sí, ¿y qué es el temple anímico? Las emociones. Maturana, a su vez, decía, no es cierto que los seres humanos somos seres racionales. Somos, como mamíferos, seres emocionales que usamos la razón para justificar o ocultar nuestras emociones, en las cuales se dan nuestras acciones. Por lo tanto, las emociones están y han estado siempre al centro. Antonio Damasio, en este precioso libro del 2025, dice, nuestra forma particular de entender, nuestro horizonte, miren cómo lo dice, sintiente, nos lleva a interpretar el mundo del otro u otra. Yo recuerdo cuando hacía clases de personalidad y decía la teoría implícita de la personalidad. Ya llega alguien, nos cae bien, nos cae mal, nos gusta, nos atrae el olor o qué sé yo qué. Nosotros no podemos mirar con ojos ajenos, ni sentir como sienten otros. Solo podemos resonar con el emocionar del otro, que hemos llamado empatía. Por lo tanto, utilicé en esta clase otra senda interpretativa, una de Francisco Varela. Francisco Varela decía, las emociones son reacciones biológicas que guían el comportamiento. Por lo tanto, si cambia la emoción, cambia el dominio de acción. Nuestras emociones, a su vez, están corporalizadas en todo el cuerpo y son lo que nos lleva a actuar, la mayoría de las veces en forma espontánea. Y él relata que estaba dando un paseo por el campo o por un parque. Esto lo relata en ese precioso libro. Yo tengo la segunda edición de 1996, que llama Ética y Acción Ética. Y de repente se da cuenta que perdió la billetera. Se detiene, pero sin darse cuenta y sin esperarlo, su estado de ánimo cambió. La pérdida de la billetera se produjo un quiebre. Se detuvo. La tranquilidad desapareció. Surgió la confusión. Por lo tanto, un mundo absolutamente distinto al paseo tranquilo. ¿Y qué hizo? Regresar rápidamente a la tienda. ¿Qué le pasó? Él aprendió a comportarse junto con aprender a hablar. Y sabía de la importancia que tienen los documentos. Por lo tanto, es un hábito
para él ocuparse de no perder los documentos. Decía Francisco Varela, el know-how, el saber hacer, lo aprendemos desde el lenguaje materno, como decía Heidegger. Ahora, el know-what, saber qué, es a posteriori. Entonces encontramos una explicación racional y decimos, obvio, si se le perdió los documentos. Francisco Varela, hasta el final de sus días, decía, el know-how, saber hacer, y el know-what, saber qué, deben ser reexaminados si los seres humanos somos seres emocionales. El juicio racional es siempre a posteriori y tenemos que tener claro que estamos atrapados en explicaciones racionales. Quisiera recordar a Daniel Kahneman, Premio Nobel 2002. Fíjense qué interesante, Premio Nobel de Economía a pesar de ser psicólogo. Los psicólogos no le dimos importancia, pero ¿qué es lo que dice Daniel Kahneman? Nosotros tomamos decisiones con nuestro sistema intuitivo entre el 90 y 95% de las veces. El sistema racional solo sirve para el 5 o 10% de nuestras decisiones. Y ahí es donde surge el conflicto desde mis ojos para los psicólogos. Eso que hemos llamado conflictos de roles. El terapeuta necesita escuchar lo más abiertamente posible a su paciente, pero también es ciudadano. Entonces, tiene posturas políticas, tiene posturas frente al género, frente a la vida en general. Tiene todo el derecho, pero como psicólogo, ¿tiene ese derecho? La ética en psicoterapia ha transitado desde la ética autónoma a la ética heterónoma. La ética autónoma es aquella que nuestras acciones surgen de nuestra responsabilidad profesional, se basa en la reflexión clínica y la sensibilidad. El terapeuta delibera en la situación concreta qué es lo mejor para mi paciente, cuál es la acción más responsable. Y la ética heterónoma. Uno tiene que guiarse por los protocolos, por las normas éticas, por las reglas de la institución, porque hay que cumplir con los códigos. La decisión entonces viene de una autoridad externa. ¿Qué hace esta joven psicóloga? ¿Qué hace con sus emociones de culpa o de molestia? ¿Por qué lado se va? Indudablemente, tanto la ética heterónoma como la ética autónoma tiene consecuencias. Yo puedo seguir órdenes y dejarme influenciar porque temo el castigo, y ella podría imponerse ser una persona que no puede olvidar el delito. Pero ¿qué hace con sus valores? ¿Qué hace con su creencia de lo que ser humano algo lo llevó a hacer eso? Se siente responsable. ¿Cómo lo hace? Yo uso allí una frase que siempre le digo a quienes yo superviso: ¿para qué vas a hacer una cosa u otra? Porque las dos tienen consecuencias. Toda decisión ética tiene consecuencias en la vida nuestra y de nuestros pacientes. En mí, en mi conciencia, en mi identidad terapéutica, en mi sentido de responsabilidad, en mi tranquilidad. Y para el paciente, en su bienestar, en su confianza, en su proceso, en su vida y sus vínculos. Por lo tanto, lo que me pasa en terapia afecta la relación terapéutica. La ética no es solo aplicar códigos, normas o protocolos. Es una decisión que impacta vidas. ¿Por qué impacta las vidas? Porque lo que me pasa y lo que le pasa a mi paciente en la interacción terapéutica da origen a una danza donde el emocionar está siempre presente. No sabemos el desenlace. Tampoco sabemos cuándo la emoción nos va a emerger. Solo sabemos que en una sesión psicoterapéutica, él o ella son los protagonistas.
Por lo tanto, el imperativo es autoobservarme en acción. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace cuando yo estoy inundada por una emoción de asco? ¿Cómo me detengo a pensar? No es fácil. Indudablemente la práctica clínica exige atención constante al mundo emocional. La acción ética, desde lo planteado por Varela, obliga a que el terapeuta se pregunte una y otra vez si aquello que emerge en la conversación pertenece al mundo de significados del consultante o al propio. ¿Estaré mirando prejuiciosamente? ¿O puedo mirar sin prejuicios? Las respuestas son variadas. Lo que me importa es preguntarme cómo lo podemos hacer. Hay ocasiones en que es conveniente pedir otra perspectiva de observación. Eso lo decía Heinz von Pfister, cibernético y epistemólogo, que estuvo en Chile a fines de los 80, en una fascinante conversación que tuvo con Maturana. Si la pueden encontrar en internet, los invito a buscarla. Él decía, el observador no puede observar las condiciones de su propia observación. Necesita la ayuda de otro, que otro lo ayude a mirar, que otro lo ayude a ver. Eso nosotros los psicólogos, especialmente los psicólogos clínicos, lo hemos llamado asesoría. Y de ahí la importancia que tuvo la CONAP durante 20 años y la importancia que tuvo la asesoría, siguiendo un poco la lógica no solo de von Pfister, sino también de Husserl, que decía, los ojos no se pueden mirar a sí mismos. El asesor, ¿quién es? Un ser humano igual que todos nosotros, pero puede ayudar a pensar, a reflexionar, a apoyar lo que el psicólogo aprendí y le está contando. Pero necesitamos los asesores, lo que no es fácil, respetar el estilo personal para facilitar que tanto él o ella empiece a crear su propia forma de hacer terapia. No es fácil. Dan muchas ganas de decir, pero ese no es el camino, mejor ándate por aquí. Pero la pregunta no era esa en esta preciosa mujer, joven terapeuta. La pregunta es, ¿qué hago con mis emociones? ¿Qué decisión tomo? No me estaba diciendo cómo lo hago yo para hacerlo bien. Por lo tanto, asesorar no es otra cosa que un reflexionemos juntos lo que dices estar viendo, sobre lo que te pasó, no sobre lo que crees que te debía haber pasado. Y por supuesto, eso necesita traspasar la barrera de la calificación y aceptar que no tenemos todas las respuestas. Tenemos cientos de modelos terapéuticos. ¿Cuál es el mejor? No sabemos. Lo que sí sabemos es que no es una tarea menor detenerse a ver qué me está pasando. Hay distintas estrategias, por supuesto. La pregunta es, ¿pudiste escuchar al otro u otra sin juzgarlo? En este caso, indudablemente no. Hicimos un trabajo interesante con esta joven, de modo que ella pudiera identificar las emociones que le surgieron y qué hacer con ellas, desde dónde le venía. Y ella, afortunadamente, lo pudo hacer con ayuda de otra persona. También el grupo es muy importante porque a veces otras voces nos ayudan a mirar. Porque como partí diciendo, la psicoterapia es una interacción muy íntima. Y para poder contar una intimidad de lo que ocurre en una sesión, a un asesor, la persona tiene que sentirse muy en confianza. En confianza para atreverse a decir aquello que hace mal. Vivimos una cultura que no muestra lo que hacemos mal.
Estamos tan acostumbrados a que los demás nos digan lo que hacemos mal, que a nosotros nos cuesta decirlo. Por lo tanto, el asesor o quien ayude necesita crear un espacio seguro de que no está siendo evaluado. Yo le decía a este joven que me escribió desde un país fascinante latinoamericano, que la idea es decirle a su grupo, él está asesorando en alguna parte, estoy aquí para que juntos podamos encontrar lo que más te hace sentido a ti, de modo que puedas empezar a desplegar tu creatividad, porque esta fascinante profesión responde a la pregunta, ¿cómo te o los puedo ayudar a nuestros pacientes, consultantes o como quieran llamarlo? Pero yo, como asesor, necesito poder ayudar a quienes se están formando en esta profesión para que sean capaces de desplegar su creatividad. La confianza es crucial. Como decía mi queridísimo Carl Tom, nunca hay que olvidar que todo lo que dice, hace u omite un psicoterapeuta tiene consecuencias en la vida de sus pacientes. Y yo agregaría, también en la nuestra. Estimado, voy a decir tu nombre, Orum, muchas gracias por tu contacto. Espero que esto te sirva y para cualquier cosa que necesites, fuera de haberte enviado las competencias que usamos en la Sociedad de Psicólogos Clínicos, estoy a tu disposición. Un abrazo a todos y muchas gracias por escucharme.